A ver, buenos días. Disponer de tan escaso tiempo para explicar algo tan complejo y al mismo tiempo con una insultante sencillez en algunas cosas, ¿no? A lo mejor la complejidad viene de lo que queremos hacer mucho más complicado. Yo creo que como trataré de mostrar las cosas, si les quitamos la cáscara de extrañas evoluciones de alguna izquierda en todos lados, pero fundamentalmente una izquierda en Cataluña, y la desaparición, evidentemente, a veces desaparición total y otras veces silencio, que es una forma de desaparecer de otra izquierda, en Cataluña fundamentalmente, pero no solo en Cataluña, a lo mejor las cosas son más sencillas. Para nosotros resulta complicado, sobre todo, estar aquí como los que, al parecer, no somos partidarios de la democracia, de que el pueblo hable, de que nos expresemos los catalanes y las catalanas libremente para decidir nuestro encaje en el Estado. Qué extraño, ¿no? Que gente que venimos de una tradición de izquierda y que las hemos tenido con estados, mucho más estados en otros momentos, pues en cambio ahora, como algunos nos dicen en Cataluña, os estáis quedando haciéndole el juego no al Estado, al PP, al parecer el Estado al final es el PP, la nación española es el PP también, y estáis quedándoos en casa y negándoos a ejercer la posible hegemonía, pero de entrada entrando en el espacio del llamado, y permitidme, como cuando antes decían el llamado partido común, no, el llamado derecho a decidir, que ahora veremos si lo es de verdad, hay que entrar en eso, hay que entrar en su propia lógica y entonces tratar de darle la vuelta desde dentro. El entrismo es una corriente política, una corriente cultural suficientemente fracasada en estas cosas. Pero, en fin, ¿por qué nosotros decimos no solamente que no a la hora de depositar el voto? Eso se lo dejamos seguramente a Ada Colau, ¿no? Con su sorprendente última participación, que en la que luego entraré también, por lo que nos hace daño, sino que decimos que no hay que ir a ese referéndum. Y no solamente por una cuestión táctica, sino por una cuestión cultural y profundamente política. Porque de lo que va esto no es de democracia frente a antidemocracia. De lo que va esto no es de Cataluña frente a España. De lo que va esto es del último coletazo y el más poderoso coletazo de la propuesta nacionalista de Cataluña, que nos ganó en el año 80 unas elecciones y que en cuanto ha venido una crisis devastadora que ha arruinado los espacios de sociabilidad de los trabajadores, ha arruinado los mecanismos de defensa social, ha arruinado también los mecanismos de defensa política, de autonomía cultural y de propuesta de una Cataluña cohesionada, de una Cataluña nacional pero no nacionalista, de una Cataluña que se exprese integrada, cohesionada, democrática, no populista, y democrática significa también no nacionalista. No por el hecho de que haya un nacionalismo que legítimamente quiere estar ahí representando a los nacionalistas, sino que, como les suele pasar a todos los nacionalistas, acaban construyendo un discurso, una realidad en la que todo aquello que no forma parte del nacionalismo acaba no formando parte de la democracia. Y naturalmente acaba no siendo ciudadanía catalana de primer orden. Esto podría parecer exagerado, podría parecer un mecanismo puramente deformatorio, una espléndida caricatura, pero creo que precisamente la crisis política que estamos viviendo solamente se puede interpretar no por el hecho de una ruptura política, que esa ruptura que no podemos hacer en lo social lo vamos a hacer en lo territorial. No se expresa porque en Cataluña resulta que el pueblo catalán está tomando la palabra frente a las políticas de los recortes sociales y las políticas neoliberales. No, nada de eso hay. Más bien todo lo contrario, que el pueblo catalán está dejando de tomar la palabra en todos los temas de lucha social porque está demasiado ocupado canalizando sus energías hacia la rebeldía simbólica, ni siquiera quiero decir nacional. Lo que se está consiguiendo, por tanto, es que lo que es un debate entre nacionalistas y no nacionalistas
Es tal la hegemonía del nacionalismo en Cataluña que ha conseguido que lo que podría ser un debate entre nacionalistas y no nacionalistas haya pasado a ser un debate entre la Cataluña real, la Cataluña democrática, la Cataluña incluso que propone una república en la que al parecer aquello será un estado de los trabajadores, y los catalanes que nos negamos por nuestra incompetencia para amar a ese pueblo, y sobre todo desde la izquierda por nuestra incompetencia manifiesta, por ver que este es el momento de realizar una fractura política, una ruptura política en el país que va a beneficiar a toda España, y Cataluña será el eslabón débil a partir del cual se rompe el llamado régimen del 78, pues esto no es lo que está ocurriendo. Pero esto es lo que algunos que se suman a esto creen que está ocurriendo. Que esto es, pues, el octubre va a ser la revolución de octubre. Es decir, va a ser el momento en el que el régimen y la derecha en el gobierno van a ser rotas porque en Cataluña empieza a amanecer, ¿no? Pues bien, pues no creo que sea exactamente eso. No lo percibimos así. No lo percibimos seguramente los que tenemos una experiencia y una edad y una trayectoria y somos, en fin, contenemos nosotros aún una tradición de lo que ha sido la izquierda, el movimiento obrero, el sindicalismo y la historia democrática y republicana de Cataluña, en la que decimos que esto parece ser que no es así, y que por tanto para nosotros la posición, no solamente moralmente más digna, sino políticamente más útil, es negarse a participar en esto. ¿Con qué argumentos? Nos negamos a participar en esto porque estamos ante una inmensa cantidad de malentendidos. Una inmensa cantidad de malentendidos. Por ejemplo, estamos ante una situación en la que por la ausencia, porque lo que sabéis es que lo que ha desaparecido en Cataluña es un espacio organizativo y un espacio de reflexión en el cual una crisis política pueda ser analizada. Nadie está analizando desde la cultura, desde la tradición obrera, desde la cultura del sur, pero tampoco desde una cultura socialdemócrata, está analizando desde las tradiciones obreras lo que está pasando en Cataluña. La posición del sindicalismo catalán, cuando el derecho a decidir anunciaba un proceso que empezaba por el derecho a decidir y acababa con la exigencia de la independencia antes de que hayan decidido los catalanes, ya se sabe que han decidido la independencia, pues evidentemente es preocupante cómo la izquierda, lo que funcionaba con las siglas de la izquierda, se desnudó ante este proceso sin tener actitud propia. Y ya está ocurriendo algo que ocurre también aquí, ¿no? Creo yo, que ocurre en el resto de España y que ocurre en Madrid, que es el momento populista. Es decir, nosotros no tenemos proyecto propio. ¿Qué esperamos? Que el propio desarrollo de los acontecimientos genere por sí mismo un nuevo sujeto, como si nosotros no tuviéramos propuesta política, como si nosotros no supiéramos qué decir sobre el Estado multinacional, como si nosotros no tuviéramos propuestas sobre la República Federal. Es decir, no tenemos propuesta. ¿Qué es lo democrático? Esperar que el pueblo hable, como si las cosas fueran así, como si los pueblos de repente aprendieran a hablar. Y dijeran mi mamá, mi mima. Y los pueblos aprendieran a hablar espontáneamente. No es así. Siempre hemos creído, porque además alguien habla a ese pueblo para que luego emita sonidos de una determinada manera. A ver, nosotros siempre hemos creído que el gran vacío que se estaba produciendo es que las organizaciones de izquierda han sido sustituidas por gente para que incluso el término izquierda-derecha es sospechoso y que lo que hay que poner en primer lugar es la idea de pueblo. Fijaos cuántas veces aparece, como en todos los lenguajes de este nivel, el pueblo aparece sustituyendo a la clase. Y no me refiero a la clase en sentido más obrerista, sino al discurso de clase que nos había caracterizado. De clase y democrático, naturalmente. A ver, esa desaparición nuestra lo que ha hecho llegar es que no hay ningún tipo de análisis que sitúe las cosas, por ejemplo, en términos de recomposición después de la crisis de la burguesía catalana, de recomposición, o sea, una clase social que está, unos gestores, una élite económica y política que ha entrado en crisis monumental como resultado de la crisis económica, que ha entrado en una profunda crisis de legitimidad, ha hecho lo que Gramsci llamaba una revolución pasiva. Es decir, cambiarlo todo para que nada cambie. Es decir, vamos a ser nosotros los que gestionamos directamente los asuntos sociales en Cataluña.
y lo vamos a hacer con nuestra ideología liberal. Nada ha habido de crítica a la ideología de los actuales gobernantes del Palacio de la Generalitat, de la actual coalición conservadora en el gobierno. Nada ha habido de petición de cuentas por la gestión de la crisis. ¿Por qué? Porque toda esa petición de cuentas se ha transustanciado en el pan y el vino de la lucha social, se han transustanciado en el simbólico cuerpo y sangre místico de la defensa de la independencia. Por tanto, lo que hay es la falta, primero, de un análisis marxista, de un análisis de clase, que plantee qué es lo que ha ocurrido en la reconfiguración de fuerzas políticas en Cataluña, y eso desde un punto de vista autónomo, que nos permitiría entender de qué manera la opción de la independencia, nunca planteada hasta ahora por partidos políticos conservadores nacionalistas catalanes, se plantea ahora para hacer que la gran movilización que ha habido contra los efectos de la crisis permita llevar a sectores muy diversos, desde el que dice yo me quiero ir de España porque la clase media resolverá sus problemas si no hay que aguantar a España que nos roba, hasta una juventud que busca que ha encontrado su identidad en una identidad nacionalista fuerte, incluyendo luego a sectores rupturistas que creen que la forma más importante de luchar contra el orden derivado, el orden que produjo la crisis y el orden que sale de la crisis, es precisamente apoyar, incluso de una forma satelizada, a unos dirigentes a los que luego ya nos quitaremos de encima. Con esa ingenuidad, con lo fácil que es quitarse a los dirigentes de encima. Los mismos que dicen que en la transición no hemos conseguido quitarnos a los franquistas, creen que ahora Puigdemont y sus compañeros van a darles el país, pues no sé, a la CUP, por ejemplo, ¿no? Y en estos momentos, pues a los comunes. Pues no, me parece que sería bastante difícil hacerlo. Pero como no hay ningún análisis de este tipo, como no se ve en ninguna parte análisis de este tipo, como no hay ningún lenguaje que no sea el lenguaje nacionalista, el del pueblo, el de Madrid, el de la lucha contra el Estado, el de esto es un pueblo luchando contra un Estado, el del derecho a la autodeterminación leído de una forma absolutamente abusiva y falsificada, todas esas cosas se expresan en la ausencia de otro lenguaje, del lenguaje de clase, del lenguaje democrático, del lenguaje que habla de los intereses económicos que están gestionando esto, del lenguaje que señale que la clase obrera catalana ha dejado de existir desde el punto de vista político. Porque cuando una clase deja de tener proyecto político autónomo, deja de existir políticamente, existe solamente sociológicamente. Y como una parte importante de los trabajadores de Cataluña han sido obligados a satelizarse por un discurso nacionalista, liderado además por una clase social que quiere mantener el provecho del poder, puesto en crisis y deslegitimado por amplios sectores de la sociedad catalana que se han movilizado, como en todas partes, por los efectos de la crisis. ¿Cuáles son también esos malentendidos? Por ejemplo, yo voy a citar algunos, porque la nuestra es la posición más difícil, sin duda, Lo más fácil es pues decir que, bueno, que sí, que como esto es un acto de democracia vamos a movilizarnos y vamos a ir a votar aunque sea en blanco. No, lo más difícil es decir, esto es un acto antidemocrático. No es que los demócratas, no, es que yo creo que esto que se hace es un acto democrático. ¿Por qué? Porque la división en dos, por motivos ideológicos, por un elemento nacionalista de Cataluña y especialmente de los trabajadores de Cataluña, de las clases populares de Cataluña, hacerlas dividirse en dos por un motivo identitario es un elemento antidemocrático. Y si la izquierda ha llegado al punto de no entender esto, tenemos un problema muy serio. El problema que no teníamos en el 77, el problema que no teníamos en la Asamblea de Cataluña, el problema de no ver que esto que se está haciendo rompe, es lo contrario a lo que quería la Asamblea de Cataluña, y que esto completa el gran proyecto de Jordi Pujol. El gran proyecto de los nacionalistas no es una república, es un Estado nacionalista. El gran proyecto de los nacionalistas es el bloqueo del conflicto social a través del unanimismo comunitario del nacionalismo. El gran proyecto de Pujol era crear dos Cataluñas. Una Cataluña a una velocidad que fuera la velocidad de los que verdaderamente forman parte de este país, y una Cataluña en la que los que pensaran que nuestro proyecto es echar a Rajoy junto con el resto de la izquierda española y luchar por la República Federal Española, esto no forma parte del ámbito de los demócratas de Cataluña, porque estos les están negando a los catalanes el derecho no a decidir, a marcharse, no a decidir, sino a marcharse. A mí me extraña mucho que cuando no te guste un gobierno dirías que abandonas el país. Yo a un amigo que me decía, antiguo militante del SUV, porque no veáis cómo antiguos militantes del SUV
pues van por determinados sitios y derecho tienen a hacerlo, pero bueno, porque no han tenido ningún tipo de educación, de criterio. En todos estos años nadie les ha dicho nada. Y por tanto, cuando la gente calle, es lógico que se escuche al final lo último que queda. Esto decía, bueno, yo es que me quiero ir de España, porque ¿cómo me voy a quedar en una España borbónica? Digo, hombre, entonces, ¿no sería mejor esa de ahí y que se vaya él? A que nos vayamos 7 millones de dólares. Porque esto es, por lo menos Alfonso XIII tenía la decencia de irse él, aunque luego cuando dejó algunos encargos aquí, ¿no? Pero, digo, es que a mí, si no me echó Franco de España, no me va a echar Felipe. Si no me echo Franco, no me mejor. ¿Qué pasa? Que yo renuncio a mi país. Cuidado, porque además lo que se está haciendo en esta campaña, ¿qué es? Toda la lírica de esta campaña va acompañada de lírica nacionalista. ¿Qué es lo que desaparece de esta campaña? Lo que desaparece en la calle, en la conciencia de la gente es, nosotros recogemos ¿qué tradición? La tradición federal de la Primera República, la tradición de la Segunda República, la tradición del sindicalismo catalán, de la clase obrera, la tradición de la lucha de la guerra civil contra el fascismo, la tradición de la lucha contra el fascismo, la tradición de la lucha de la izquierda de la transición. Todo eso se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque esa lucha la compartimos con el resto de los trabajadores de España. Y todo lo que es compartido con el resto de los trabajadores de España importa menos que lo que se comparte con la burguesía catalana. Y por tanto, ¿cuál es la memoria de esa movilización? Pues los Juegos Florales, el 1714, cuando Cataluña al parecer luchó por la democracia, porque al parecer los Austrias eran mejores, o sea, la lucha dinástica eran mejores los Austrias que los Borbones. Bueno, a lo mejor sí, pero no sería esa mi elección, ¿no? Pero esa mitología, esa soberbia mitología, ha sustituido a algo que se nos estirpa, que es la larga tradición de combate conjunto. Yo siempre digo, cuando puedo escribir en Facebook, que es el único sitio donde me dejan escribir ahora, los que me dejan, porque algunos me bloquean, que estáis renunciando a una historia de lucha contra el fascismo que compartimos todos. O sea, los que nos ganaron el 39 están consiguiendo volver a ganar porque sencillamente nos echan del país y asumimos que ya no somos españoles y que somos otra cosa. ¿Cuáles? Pero hay malos entendidos. Por ejemplo, yo creo que los que el nacionalismo catalán, lo que estamos es antinacionalismo, no antimovimiento democrático. Lo que estamos es ante un derecho a la autodeterminación, hablemoslo, por favor. No digamos derecho a la autodeterminación y nos callamos y nos asustamos y decimos, ¿cómo vamos a estar contra el derecho a la autodeterminación? Depende. En principio, genéricamente, claro que sí. Mi proyecto es el Estado multinacional como punto de llegada. El proyecto de una España multinacional es punto de llegada, no es punto de partida para que luego cada uno se vaya por donde sea. El consenso de la izquierda española debería ser ese, la República Federal. ¿Desde cuándo es la República Federal, en todo caso, como resultado de que cada república se vaya uniendo en un proceso de federalización incorporada? Por ejemplo, un malentendido. El Estado español frente al pueblo catalán. Por aquí. El Estado español frente al pueblo catalán. ¿Es que la Generalitat de Cataluña no forma parte del Estado español? No solamente porque lo dice la Constitución y el Estatuto. Lo digo porque es un poder político real. Porque esto que está ocurriendo, sin estar ocupando la Generalitat, los nacionalistas, sin tener los poderes de gestión y de gobierno, no se habría producido. Habría habido una movilización en la calle, pero no habría tenido el apoyo inmenso de las instituciones que se necesitan. Por tanto, yo estoy enfrentándome a una parte del Estado español. Y por otro lado, serán caraduras con el régimen del 78. Pero es que nadie recuerda que los que están gestionando la independencia son redactores de la Constitución española. Es que nadie recuerda que se han pasado 40 años diciendo que había que respetar la legalidad española. Pero, ¿verdad? Otra cosa que lo hace es que a nadie le alarma que ocurra lo que ocurra. Cataluña ha perdido la inmensa batalla por la defensa de su democracia y su calidad democrática, en la medida en que va a ser muy difícil reconstruir una unión de izquierda en Cataluña. Va a ser muy difícil reconstruir el paisaje de la lucha social en Cataluña, saltando ya del cauce de la lucha no nacional, sino nacionalista. Es que va a ser muy difícil que nos entendamos para construir políticamente una alternativa que se entienda con una alternativa en el conjunto de España, porque esos puentes se están rompiendo de una forma radical, no instrumental, aunque para algunos la independencia sea instrumental. Hacemos la independencia porque no podemos hacer la revolución. Hombre, pues si no puedes hacer la revolución, pues tómate las vacaciones, pero no me hagas la reacción, porque yo creo que este es un movimiento reaccionario. Y con tiempo
estoy dispuesto a disputárselo dialécticamente a quien sea, porque yo más académicamente me dedico a esto. Este es un movimiento reaccionario. Este no es un movimiento, los demócratas están aquí y nosotros mirándonoslo, con reticencias. Yo creo que hay que calificar al nacionalismo como un nacionalismo reaccionario. Reaccionario. Y por tanto, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque ese nacionalismo ha bloqueado las luchas sociales en Cataluña en los últimos 5 años. Ese nacionalismo no ha dejado que los elementos de autonomía de clase obrera estén ahí. Y eso es precisamente porque nos ha anulado. Ahora no se escucha nuestra voz en Cataluña y se identifica, como es propio de todo movimiento reaccionario, la posición de parte con la posición de todos. Es reaccionario y es totalitario. Nosotros somos todos. Vosotros no sois nadie. Vosotros no sois nadie. Votar que no. Es que no quiero votar. Es que a mí me parece que el derecho es el derecho a no decidir esto. Es que yo no estoy por una democracia, por un régimen plebiscitario bipolar en el que se me diga que yo tengo que ir de la mano del PP a la hora de ejercer mi voto y que al mismo tiempo un trabajador que esté por ese derecho a decidir y por la independencia tiene que ir de la mano de sus propios fundadores. Es que esto no se tiene claro todavía, pues tenemos claro, hemos perdido mucho por el camino, hemos perdido muchísimo. Por tanto, yo lo que creo es que naturalmente lo que nos ha pasado, en el fondo a todos, lo de Cataluña es un síntoma de la tierra. Lo que pasa es que algunos ya avisamos que esto del nacionalismo iba a traer problemas, y otros estaban muy contentos con él. Estaban muy contentos y muy transigentes con eso. No hemos hecho una lucha ideológica contra el nacionalismo. Hemos preferido hablar de derechos de los pueblos, pero contra el nacionalismo, que es una de las posibles luchas por los derechos de un pueblo. Pero hay otras formas de luchar por los derechos nacionales de Cataluña que no son el nacionalismo. Y en Comisiones Obreras y en el SUC lo demostramos perfectamente cómo se luchaba por los derechos nacionales sin caer en el nacionalismo. Porque nos vencieron en el 80 y porque nos han derrotado en lo que llevamos de siglo XXI. Esta identificación entre nacionalismo y democracia es posible. El grado de destrucción de toda la cultura de la izquierda en Cataluña, la cultura obrera, la cultura de clase, va a ser devastador. Lo está siendo. No somos capaces de discutir estas cosas y compañeros nuestros están yéndose hacia ahí diciendo que es lo único que se puede hacer, que están ahí porque no hay otra cosa. Entonces, hombre, que estás ahí porque no hay otra cosa, pues en fin, imagínate si estuvieras en la universidad y te metieras en el SEU porque no hay otra cosa, ¿no? Yo creo que a eso hay que a veces decir que no, aunque no haya ninguna otra cosa. Hay otra cosa que debo decir también como el último de los malentendidos y luego yo creo que hay que entrar en el debate. A ver, este no es un movimiento soberanista. Mentira. Este es un movimiento nacionalista que quiere crear un Estado nacionalista con todos sus oropeles retóricos. ¿Por qué no es soberanista? Porque alguien se cree que un Estado catalán, con la tradición libertaria que tiene Cataluña, resulta que ahora lo que queremos luchar es por tener un Estado. Si levantaran la cabeza los anarquistas catalanes, lo que nos dirían, ¿no? O sea que al final, el pueblo catalán libertario lo que quiere es un Estado. Un Estado propio. Pues bien, ¿cómo que un Estado propio? De verdad, en la Unión Europea, ¿de verdad la soberanía es construir un país de 7,5 millones de habitantes para que lo intervengan cuando entre crisis, cuando entre quiebra, lo intervenga mediante la Unión Europea? Para mí, la soberanía popular, la soberanía nacional, es cargarse aquellos elementos de la política supranacional que impide a la ciudadanía ejercer sus derechos con plenitud, que nos impide aprobar presupuestos, que hace que nuestras instituciones estén descargadas de capacidad gestora y de capacidad de organizar la vida de los ciudadanos. Esto es la soberanía. Porque construyamos un Estado idéntico al de España, eso, que además no sea idéntico, porque será un Estado, ese no será un Estado federal, La República Catalana no será federal. Y un Estado que prohibirá cualquier derecho a decidir a partir de entonces, porque, oye, después de la independencia, pues será cuestión que nosotros montemos, Alfredo y yo y dos más, montemos el movimiento por la independencia, por volver a España. ¿Nos dejarían votar? ¿Pondrían las urnas para volver a votar? ¿Nos dejarían el derecho a la autodeterminación para regresar a España? ¿Nos dejarían plantear que, ya que han abierto el debate, de que en cada momento un país decide con quién está, nos dejarían regresar? ¿O decidirían que ya se ha decidido para siempre? Entonces, bueno, yo creo que, por tanto, negarles el carácter democrático, el carácter de izquierda, el carácter soberanista y sumarles todo lo que tienen. Van a bloquear a la izquierda para siempre, van a permitir la revolución pasiva de los quienes nos ha gobernado
y quienes han gestionado la crisis y quienes han gestionado el sistema autonómico y el capitalismo español y catalán durante todos estos 40 años van a continuar gestionándolo, legitimados por esa insurrección popular. Eso es lo que va a continuar existiendo. Naturalmente el PP no nos hace ningún favor, pero con eso ya deberíamos contar, ¿verdad? Con eso ya deberíamos contar. Bien, yo creo que algunas ideas dadas aquí en el escaso tiempo del que dispongo, y que me disculparéis por tanto los ciertos climatismos de estas cosas. Luego imagino que con el debate podremos entrar más a fondo.